Cordial saludo de paz y bien. Bueno, en este video vamos a ver el tema, la ley de los cosenos. Y también vamos a tener que la ley de los cosenos nos sirve para calcular longitudes de lados y ángulos para triángulos no rectángulos. Para ello, esta ley afirma que para todo triángulo ABC se cumple lo siguiente. Y tenemos el triángulo, tenemos sus ángulos, al ángulo A, el ángulo B, el ángulo C y sus lados opuestos. El lado opuesto en este ángulo C es este lado C, vean que los lados los ponemos con letra minúscula y se va a cumplir lo siguiente. Vamos a tener estas tres fórmulas, las cuales nos van a decir que si conocemos, vamos a tener dos casos, que si conocemos los tres lados, podemos utilizar esos tres lados y encontrar el ángulo que necesitamos. Y si se conocen dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. ¿Qué quiere decir comprendido? Quiere decir que si conocemos el lado B y el lado A, necesitamos tener el ángulo C para poder utilizar las fórmulas y poder encontrar lo que nos hace falta. Entonces la primera fórmula dice que el lado A al cuadrado va a ser igual al lado B al cuadrado más el lado C al cuadrado menos dos veces estos dos lados, B por C, del coseno del ángulo A. Y así sucesivamente vamos a tener las siguientes fórmulas. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo para poner en práctica esta fórmula y poder encontrar lo que se nos pide. Entonces, vamos a poner aquí el ejemplo. Entonces, el ejemplo dice, calcular el ancho del estanque a partir de las medidas dadas. Entonces, nos dan un estanque y hay que calcular el ancho, o sea, la medida desde el punto, desde el segmento BC. ¿Listo? O sea, desde el ángulo B al ángulo C, esta distancia, esta longitud, vamos a calcularla. Pero antes de calcularla, vamos a nombrar estos lados. Entonces tenemos que 52 grados es el ángulo A, o sea que su lado opuesto lo nombramos. Asimismo, nombramos el lado opuesto al ángulo C y el lado opuesto al ángulo B. Y vamos a hacer uso de una de las fórmulas para calcular esta distancia, ¿sí? Es decir, esta longitud que la estamos llamando A. Entonces, utilizando la fórmula, vamos a tener, la vamos a escribir aquí, dice que A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos dos veces la multiplicación de estos dos lados, B por C, de coseno del ángulo opuesto al lado que vamos a encontrar. En este caso es el ángulo A. Ahora vamos a ir a reemplazar las medidas que tenemos. A al cuadrado no lo conocemos, pero conocemos a B y lo elevamos al cuadrado. Esto va a ser 26 al cuadrado más, vamos a tener 40, que es el lado C, también lo vamos a tener al cuadrado, menos dos veces la multiplicación de esos dos lados, 26 por 40. Y todo esto multiplicado con el coseno del ángulo de 52 grados. Entonces A al cuadrado va a ser igual, vamos a ir calculando cada uno de estos términos. 26 al cuadrado es 676 más 40 al cuadrado es 1600 menos, podemos hacer la multiplicación de 2 por 26 por 40 y dejamos expresado el coseno de 52. Vamos a tener 2 por 26 por 40
y esto es igual a 2080 y podemos calcular el coseno. Coseno de 52, esto es igual a 0, vamos a hacer aquí paréntesis para decir que estamos multiplicando, 0.6156. Entonces hacemos esta operación, vamos a tener a al cuadrado es igual a 676 más 1600. Esto es 2276 menos 2080 por 0.6156 y esto nos da 12.280.448. Hacemos esta diferencia, entonces vamos a tener a al cuadrado es igual a 2276 menos 1280.448 y esto nos da 995, o sea, 995.552. ¿Y cómo hacemos para quitar este cuadrado? Pues elevamos al cuadrado a ambos lados y vamos a calcular cuánto vale. Como estamos hablando de una longitud, de una medida, no ponemos el más o menos, sino que dejamos este término, esta raíz va a ser positiva, entonces la dejamos así como está. Entonces vamos a calcular la raíz de 995.552 y esto nos da 31.55. Y como estamos en metros, entonces esto va a ser 31.55 metros. Entonces la medida del ancho del estanque es de 31.55 metros.